Hola, primero que nada, un saludo a todos. Bienvenidos a mi experiencia STEM, donde estaré compartiendo junto a nuestras invitadas especiales nuestro recorrido sobre este campo. Mi nombre es Ellen España y soy el CEO de Isonitos LLC y de la nueva sede de IKNX School en Estados Unidos para América. Oh, first of all, let me introduce myself. My name is Yes. Yasaman. I'm the Middle East Sales Manager of Alexus. I have bachelor degrees in electrical engineering and Master of MBA. So I'm responsible about those strategies are related to the marketing and sales in a specific area for Alexus family. And that's all. ¿Qué tal? Mi nombre es Berenice Vázquez, soy líder de proyectos en control y automatización en Esteves, en México, y bueno, nosotros nos dedicamos a hacer proyectos en control y automatización para todo tipo de proyectos, desde residenciales, hotelería y bueno, alguno que otro edificio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Flores, soy asesor técnico en la zona occidente de México, trabajo para Finder México. Y bueno, yo me encuentro en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Mi nombre es Amaya, soy la responsable de marketing de Dinui y es una empresa de fabricación de material eléctrico y electrónico que está situada al norte de España. Soy Simona Castiglioni y trabajo por Electron, una empresa italiana que se ocupa de domótica y automatización. Tengo 30 años y empecé a trabajar en esta empresa desde hace 3 años y ahora estoy mejorando mis capacidades dentro de esta empresa. Hola, soy Basak, soy ingeniera eléctrica. Estoy trabajando en la compañía Interra del departamento de export. Soy manager de países europeos y estoy cumpliendo mi 22 años en esta industria. ¡Guau! Increíble. Industria, ya. Basat, pero ¿cómo aprendiste español? Es una otra historia. Me gusta bailar y quiero que aprendan las canciones en su cosas y después el baile me da sorpresa y yo encontré mi esposo, él es cubano y necesito que hablar en español. Por eso yo tengo que aprender español, por amor. Vale. Ok, está bien. ¿Qué te motivó a estudiar ingeniería? Yo estudié en la universidad 4 años de ingeniera. Y después de yo terminé de escuela, yo directamente empezando de trabajar sobre la automación. Y durante de este tiempo yo no, hasta ahora necesito que tener más alta programas como master o como sobre de business, sobre de senior ingeniero, pero me gusta que estoy así. Me gusta y estoy feliz que ahora yo tengo dentro de mi mano actualmente. Por eso 4 años está bastante bien por estudiar ingeniería aquí en Turquía. Pero cuéntame, ¿fue un periodo difícil en tu carrera? Y yo entiendo que allá en Turquía hay una cultura muy diferente. Entonces,
¿Cómo influyó esta cultura también delante de esa decisión? Sí, claro, Turquía es un país que toda la gente se piensa que estamos una república, pero las mujeres que trabajan como ingenieras siempre se encuentran algunas difíciles, como ser mujer en industria. Por ejemplo, de cosa que yo viví es cuando era 24 años, yo salí de un cliente para programar sus máquinas, porque estaba trabajando como una programar de PLC, Programadora. sí, PLC programadora, y ellos nunca piensan que una mujer se puede hacer este trabajo. Por eso el dueño de compañía preguntó que sí, esta chica va a programar nuestras máquinas. Y yo vi y dice que sí, si no le gusta, me voy. Tú puedes programar tus máquinas tú mismo. Esta es la primera difícil parte de mi vida, porque tú eres joven, ellos piensan que tú no tienes experiencia, tú no puedes hacer algo como los hombres, pero las mujeres siempre están tan igual como un hombre. A veces, en algunas partes, estamos mejor que un hombre, porque estamos muy dedicadas. Claro, claro, eso es cierto. Honestly, I have loved always to do different things. I didn't like to do ordinary things, or I have always loved to make creativity and innovation, and it was like I just wanted to do the best thing in the best ways, and since I was a child. So I realized that through engineering, I can have the brightest future on my way, and that means, for example, I'm talking about engineering, and because it related to the technology, and you know that the technology has the day-to-day developing, and beside of that, you can have it, and so it doesn't have the expiry date, and this is awesome. You know, it's Yeah. like unlimited future for you, so I can say like that. Ok. Pues básicamente en una época, pues sobre todo en esta época como en la vocacional, cuando todavía no sabes para dónde vas, la preparatoria, que no sabes todavía qué decidir, qué vas a estudiar, conocí por primera vez los robots. Había una exposición donde alumnos de grados más avanzados enseñaban como lo que se dedicaban, qué hacían, ya aquellos que ya habían como escogido una carrera. Y entonces ahí conocí los robots y los PLCs y fue cuando decidí, esto me está gustando. Creo que por aquí voy. Bueno, primero porque mi papá es electricista de oficio, entonces cuando era pequeña, pues lo acompañaba a él, ¿no? A su trabajo, entonces me empezó a llamar mucho la atención todo esto, lo relacionado a la electricidad. Además de, bueno, por ejemplo, en mi familia pues hay muchos ingenieros, ¿no? Entonces también pues eso como que me motivó un poco. Ya obviamente durante la secundaria y la preparatoria tuve pues los talleres técnicos, donde pues ya me fui enfocando un poquito más a esa parte, me gustó mucho y de ahí decidí estudiar ingeniería en control y automatización, que es lo que estudié. Vale. ¿Y cómo fue cuando terminaste tu carrera? ¿Cómo fue qué hiciste después de terminar tu carrera universitaria? Bueno, primero probar un poquito de todo, creo, ¿no? Empecé con algunos proyectos enfocados más al tema industrial. Mi primer empleo fue en una empresa refresquera, en el área de mantenimiento, le daba mantenimiento a todas las líneas de producción. Por alguna razón no me pude quedar
Y mi segundo empleo fue ya como más el tema proyectos, pero proyectos industriales, ¿no? Proyectos de procesos industriales. Me gustó un poquito más, pero pues me topé con algunas dificultades. Tampoco duré mucho y mi tercer empleo, en ese momento encontré a las personas que me enseñaron la domótica, ¿no? Fue un par de ingenieros que me dijeron, mira, nosotros trabajamos ingeniería, hacemos instalaciones de proyectos de control residencial, algo que yo todavía no conocía. Y pues ya sabes, es la típica que dices, voy a probar aquí un poquito y nada más para después regresar y bueno, ya llevo 15 años en esto. Entonces llegué para quedarme en el área de domótica. Bueno, cuando recién que terminé la carrera, en realidad estuve como unos meses sabáticos, estuve descansando. Y posterior a eso, bueno, pues ya empecé con mi búsqueda de trabajo. El primer trabajo donde estuve fue como dibujante de instrumentación. La realidad es que era un trabajo que me gustaba mucho. Aprendí mucho, la verdad. Y aparte creo que formé un buen equipo con mis compañeros. Era un equipo donde estaba conformado por hombres y mujeres, ¿no? Eso era pues algo pues importante, ¿no? Claro. Después, ahí la verdad estuve poco tiempo. Posteriormente me cambié y entré como programadora a pues ahora sí que otra empresa, programadora de PLCs. Ahí sí fue curioso porque era la única mujer del equipo de ingeniería. Y pues en un principio sí fue como raro, ¿no? A pesar de que ya estaba yo acostumbrada como de convivir o estar en un ámbito con puros hombres, porque pues les repito, desde la secundaria estudiaba yo un taller técnico de electricidad, entonces siempre he estado como rodeada de muchos hombres, pero sí era como curioso, ¿no? Pero la verdad me adapté bien con ellos. Ahora sí que también tanto ellos me aceptaron bien como yo a ellos. Formamos también un buen equipo de trabajo. Digo, ahí lamentablemente no duré tanto en la empresa por una cuestión personal que tuve con el jefe. El ingeniero no le parecía que tener empleados pues que tuvieran hijos y sobre todo mujeres, ¿no? Vale, entonces, tú eres madre, claro. Sí, entonces pues por ahí tuvimos como esas diferencias y al final pues salí de la empresa, ¿no? Pero pues me quedó ahora sí que como experiencia, muy buena, ¿no? Luego, posterior a eso, estuve participando para entrar a otra empresa, completamente igual del ramo, pero ya digamos que puesto para el que iba era completamente diferente, perdón, a lo que había estado manejando, que era como muy enfocado a la parte de ingeniería, ¿no? Les digo, dibujante de instrumentación, luego programadora de PLC. Era enfocado a la parte de ventas en una empresa de instrumentación igual. Y ahí fue donde me empezaron a llamar más la atención la parte de las ventas, la verdad de relacionarse con las personas, ya empecé a manejar la parte comercial, eso me agradó. Y fue que así fue como fui llegando, aprendiendo un poco de la parte de ventas hasta que me contactaron de Finder. Vale, y en esos trabajos que hiciste, ¿había más chicas en tu equipo? ¿Era un equipo de ingeniería? ¿Cómo era? Sí, de hecho, creo que al 90% eran mujeres. Les digo, en esa empresa, era un proceso para ingresar, ¿no? A trabajar a esta empresa. Yo creo que de veras el 90% éramos mujeres. Digo, las circunstancias no se dieron como para que me quedara a trabajar ahí, pero les digo, sí aprendí la verdad mucho porque era un curso bastante extenso. Aprendí tanto técnico como comercial, porque también obviamente pues ellos estaban enfocando a reconocer como las aptitudes, ¿no? Comerciales. Claro. Y les digo, la mayoría eran mujeres las que estábamos participando para entrar a trabajar ahí. ¿Qué es lo que más te gusta de ser una ingeniera? Aparte de que
pues has podido demostrar que eres muy fuerte. Aparte de eso, ¿qué es lo que más te gusta? Me gusta más que terminar un proyecto. Si es un edificio, si es una máquina o si es un gran proceso, tú sabes que tú hiciste y por trabajo, puesto mucho esfuerzo, tú sabes que es por tus acciones. Si tú no hiciste algo, este sistema no va a funcionar. Claro. Y esta es mejor satisfacción y mejor parte de mi trabajo. Okay. Tú sabes que es tus acciones. Son tus acciones, claro, son tus acciones las que van a hacer que llegues, ¿no? Claro, claro está. Sí, sí. Vale. Y me gusta mucho cuando estoy terminando un proyecto, una máquina, un equipo, este es mi trabajo. Proyecto. Este es mi trabajo. Siempre. Claro. In my opinion, being an engineer is a gift, and everybody knows that I love my job because through this job people can accept you, and through this job people can count on you, trust you, and you can be responsible about different things in your field and in your business, and the field is like that you are useful for your society, for your journey of your life, and it can give you the confidence, and it's like that. ¿Cómo fue tu llegada a Finder? ¿Cómo llegaste allí? ¿Cómo conociste a la gente de Finder? Pues ellos me contactaron, encontraron mi currículum en una de estas plataformas en internet, y pues un día me habló mi jefe, ya me dijo pues que si estaba yo interesada, y fui a la entrevista con él. Algo que recuerdo mucho es que siempre recuerdo, perdón, es que me dijo que ese día le tocaba entrevistar, no sé, a 4 personas, ¿no? Y 2 antes habían sido hombres y no habían llegado a la entrevista, ¿no? Y que había sido la primera en llegar. Entonces vale, eso fue como pero un punto de favor. Eso estuvo bien a tu favor, pero no vamos a decir que los hombres llegan tarde, que no es verdad, que no siempre es así, no los agradamos porque después nos van a decir que no, que ellas que hablan que ellas son las mejores y todo eso. Mejor déjalos allí, llegaron tarde. Chicos, llegaron tarde. Ok. Bueno, y pues fue algo que me ayudó, y pues así empezamos el proceso hasta que entré. Pues yo empecé como comercial y he trabajado como comercial de ventas hasta que entré en Dinuy. Se me dio la oportunidad de poder crear el departamento de marketing, y bueno, así comencé en la empresa Dinuy. En mi vida profesional, cuando terminé la carrera, comencé como comercial. Me ofrecieron poder formar parte de la empresa Dinuy y encargarme del departamento de marketing que estaba por crear. Okay, well, actually, I got offered from Alexus, and I believe that the mission and vision of Alexus to become a very well brand in Königswald, because as you know, Alexus is a new brand with a powerful and strong background, because I knew that I knew those person who worked for Alexus, and I knew about their background, and I knew that they are expert people, and so I wanted to be a part of this success, so I accept to be a part of Alexus family. You're working for Alexus is great. Yes, of course. Pues estos mismos chicos, yo duré alrededor de 8 años en esta empresa. Éramos una empresa muy pequeña,
hacíamos instalaciones para casas y demás. Y en esos tiempos estos chicos ya tenían mucha relación con Esteves, con los ingenieros de Esteves. Y bueno, lo que hacíamos es que ellos, Esteves vendía sus productos y nosotros éramos como la parte de instalaciones de la empresa, ¿no? Entonces duramos muchos años siendo como su parte de soporte por externa, hasta que finalmente, bueno, la empresa ya no pudo seguir. Nosotros como éramos empresa pequeña, pues ya no pudimos seguir. Y esta vez me da la oportunidad de unirme a ellos ya directamente, pero sobre todo para empezar a crear el departamento de control ya interno, un departamento de Esteves como tal, de control, ¿no? De proyectos. Y bueno, así fue como llegué con ellos. Vale, ¿y había más chicas en el cuerpo de ingeniería? No, en ninguno de mis trabajos me ha tocado convivir con más chicas. Generalmente soy la única. Sobre todo, me encuentro con muchas ingenieras alrededor, pero difícilmente en el área de instalación, ¿no? En el área de mover los cablecitos, instalar, programar, estar directamente en la obra. Me ha tocado pocas ingenieras. Y bueno, eso ha sido una parte bastante interesante, ¿no? Uno de los principales retos. Tú siendo la única chica allí, ¿cómo hiciste para ganarte la confianza de todos esos, de tu equipo, el equipo que estaba allí? Pues es un poco complicado, o sea, sí es un reto interesante. Pues fíjate que en alguno me pasaron varias como cosas curiosas, ¿no? Me tocó, por ejemplo, en un proyecto una cosa muy, muy particular, estando en la junta como para presentar el proyecto, estaban mis jefes, estaba la diseñadora y el cliente final, el arquitecto, y de pronto les dice mi jefe, no, bueno, ella va a instalar, ella lo va a instalar. Y ya pasó, terminó la junta y de repente el arquitecto se jala a mi jefe y le dice, oye, es que está súper chiquita, ¿en serio lo va a hacer ella? Y dice, sí, no te preocupes, es de mi completa confianza. A ver, no es el primer proyecto que instala, súper bien. Y se me voltea a ver y me dice, tienes toda mi confianza en ti, así que por favor, que quede bien. Te lo suplico. Sí, 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 sí. Y yo, pues no se preocupe, no pasa nada. Y sí, ya cuando terminamos, afortunadamente, ya me dijo, oye, qué bien, todo salió muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues poco a poco, yo creo que no hay nada que demuestre más lo que hacemos que nuestro trabajo, ¿no? Exactamente. No encontré trabajo que podían quedarse con mi percurso de universidad y por eso cuando recibí la llamada por Electron para poder hacer una entrevista por el puesto en la oficina de Electron, decidí de aceptar. Tengo que decir que yo hice diversas entrevistas antes de entrar efectivamente en Electron y soy muy contenta porque al final yo gané entrar aquí y por eso me encuentro en Electron ahora. ¿Cuántos años tienes trabajando con Electron? Desde hace 3 años que me encuentro aquí. Y es mi primera experiencia estable y por eso puedo decir que soy muy contenta y determinada en continuar en esta mi carrera profesional. Dentro de industria, yo trabajo con diferentes compañías. 12 años estaba trabajando vago, pero yo quiero que estar más conexionando con el mundo, con global parte. Quiero que salir afuera de mi Confort. zona de confort, zona de confort, como dices. Por eso yo estoy empezando a buscar un trabajo que puedo trabajar con los otros países para aprender, para dar mi experiencia a estos mercados también. Por eso yo encontré de Intera
un manufacturador de Turquía, y yo dije que, ok, ¿por qué no? Intentar. Yo mandé mi CV y después estoy aquí hace 2,5 años. Wow, bastante tiempo. Sí. Vale, esto es una grande cosa. Quiere decir que al final lo conseguiste y eso está muy bien. Sí, ¿Verdad que claro. sí? Vale, pero tengo otra pregunta. ¿Tú eres mamá, Basak? Sí, tengo una hija. Ok, ¿y cómo haces para gestionar tu día a día y además te encargas de tu responsabilidad de madre, ¿no? Porque eso ocupa muchísimo tiempo, por más organizadas que seamos. Bueno, yo no soy mamá, pero sí, ya no tengo hijos, pero igualmente soy un poco desordenada con la vida. Quiere decir que tomo un tiempo, me cuesta mucho separar un poco una cosa con la otra, ¿no? Mis amigos Ah, y mi familia, entonces siempre voy corriendo. Tengo la posibilidad de gestionar mi tiempo, pero a veces me equivoco porque siempre trabajo mucho y a veces olvido que ya es la hora de ir a comer o voy a comer y me llaman, entonces siempre es más difícil para mí porque yo siempre respondo al teléfono o siempre si me llama un cliente o me manda un email, siempre hago esto y a veces tengo muy poquito tiempo. Tú como mamá, ¿cómo lo haces? Desde 8 de la mañana hasta 6 de la tarde, siempre estoy concentrando de mi trabajo. Si viene algo, emergencia de mi parte de hija, no voy a dar mi atención a ella, pero es mi tiempo de trabajo. Ella sabe eso muy bien y si alguna cosa muy grande no viene en mi mano de parte de ella, nunca voy a dar atención a ella, pero después de las 6 de la tarde es su tiempo. Yo cocino con ella, yo ayudo a su escuela. Con las tareas, claro. Nos jugamos, pintamos juntos, jugamos, paseamos y el fin de semana también es su tiempo y mi tiempo. Ella sabe eso, por eso con emails, con teléfonos después de las 6, todos mis clientes saben que Başak no va a responder a nosotros porque es tiempo de su hija. Claro. Gracias a mis clientes que ellos no me, me enseñan mucho favor. Si no tengo un cliente como ellos, yo no puedo arreglar mi tiempo y no puedo dividir mi vida así. Claro. Soy mamá desde hace 5 meses. Acabo de incorporarme y estoy un poquito en ello, ¿no? Al principio ha sido un poco locura, pero bueno, más o menos ya, gracias a que la empresa también es muy flexible y ayuda en eso, que es muy importante, creo yo, hoy en día, que las empresas sean un poco más flexibles en ese sentido, pues la organización se puede gestionar. No tengo hijos todavía, pero soy casada. Entonces yo creo que intento darle como al 100% a una cosa como a otra, ¿no? Mientras estoy en mi trabajo, procuro dar como todo lo más que puedo. Me gusta dejar las cosas bien hechas, ¿no? Y entonces doy todo durante ese tiempo. Y cuando llego a casa, el tiempo es para mi familia, ¿no? Entonces procurar sí respetar los tiempos de cada cosa y dar lo mejor de ti en cada momento, yo creo que es lo mejor. Vale. No soy madre, pero en el futuro me gustaría hacerlo.
Y hasta el momento no tengo esta idea, pero no quiero dejarla por un lado, porque pienso que si una mujer está trabajando, como puede ser como en esta empresa o en otra empresa, no pienso que tenga que dejar en parte este sueño de poder ser madre. Soy mamá, tengo 2 hijos. Y como madre, ¿cuál crees que sea el sacrificio más grande que haces o que has hecho en pasado? Pues yo creo que sería, bueno, ahorita que hablando de Finder, del tiempo que llevo en Finder, como me toca atender varios estados de la República, sobre todo yo creo que sería cuando me voy de viaje, pues el dejarlos, ¿no? Se quedan regularmente con mi mamá o con su papá, pero pues aún así, ¿no? Sí siente uno pues como feo dejarlos, pero pues digo, al final es parte del proceso, ¿no? Claro, claro, es parte de la vida. Y Así bueno, es. los chicos que se quedan solos tienen como que más agallas, son un poquito más Sí, son más tienen más independientes. coraje, exacto. Sí. En todo esto, ¿cómo gestionas tu vida personal trabajando Sí. para una empresa de tecnología, siendo una cosa que te ocupa muchísimo tiempo y además a veces flexibilidad con los horarios y todo este tema? Sí, mi trabajo puede ocupar la mayoría del día porque algunas veces llego a la oficina a las 8:30 o a las 9 y después salgo a las 7 de la noche, de la tarde, y algunas veces puede ocupar mucho tiempo. En lo mismo tiempo no quiero dejar mis pasatiempos porque pienso que es importante encontrar un compromiso entre el trabajo y tu vida personal, y pienso que lo estoy haciendo en la mejor manera para continuar mi vida personal y no pararme solamente porque yo estoy trabajando en una nueva empresa, y por eso no quiero dejar mis pasatiempos solamente por ese trabajo. As a woman, you can have different roles in your life, and maybe you are a wife, maybe you are a mom, and fortunately I'm single, so I have this part of my life a little, it's easier maybe. And I have two parts for my life. One is related to my work, and another it's in the individual life actually. And you have to have a plan for daily works, and you have to specify your priority, and according to that you have to do one by one, and sometimes you may getting tired, upset, and it's life, and it's life, it's a part of life, and you have to accept that and just keep continue and keep Yeah. continue. Yeah. Yo soy una persona muy dedicada, pero yo sé cuándo se termina y cuándo se empieza de mi parte personal. No quiero meter estas dos vidas, no quiero que mezclar dos partes de mi vida. Como yo he separado, después de trabajo, si un problema grande, yo nunca metió que este problema viene dentro de mi casa o dentro de mi vida personal. Yo dejé afuera de mi puerta de casa, y cuando yo entré de mi casa es mi zona.
Claro, claro, eso creo que lo hacemos todas. Después, cuando llegues a tu casa, es la casa y te olvidas de todo y ya mañana es otro Sí, día. Claro sí, está. yo olvidé todo. Mañana puedo hacer algo, puedo encontrar una solución sobre este problema, pero es tiempo por mí para descansar un poco, para tener más ideas nuevas Claro. y necesito ese tiempo. Y por eso yo siempre hace pinta, ¿Tú pintas? sí, ¿Manualidades? no como un profesional, pero yo Claro, pinta, por yo pasión, pinta, ¿en serio? sí, Ah, qué bueno, qué bueno. para relajarme, Pero genial, genial. Eso, sí, eres la primera que me dice eso, ¿sabes? Es realmente organización, como ya pues por ahí escucharon, ¿no? Soy mamá, tengo 2 hijos, pero bueno, aquí en México tenemos escuelas, guarderías que les llamamos, entonces la verdad también eso me apoya mucho, pues se quedan mis hijos en la escuela mientras me voy a trabajar, ¿no? Trato pues casi todo, obviamente de todas mis actividades del trabajo, realizarlas por lo menos hasta las 3 o 4 de la tarde. Y ya, por ejemplo, ahí me da chance de ir a recoger a mis hijos y cuando llego a casa, pues a revisar pendientes en la computadora, las cosas pues más urgentes y si no, pues al día siguiente seguimos. Pues la verdad es que, hoy en día con la globalización, con las redes sociales y todo eso es un poco difícil porque parece que todo tiene que estar ya y tiene que tener la respuesta inmediata, ¿no? Entonces, yo creo que está muy bien tener una respuesta inmediata en cuando se ponen en contacto contigo, pero hay que intentar organizar un poco los horarios porque al final es una empresa y está 24/7, pero dentro de las posibilidades. Entonces hay Claro. que organizarlo bien y saber también un poco dónde está no vamos a decir el punto y aparte, pero sí pues saber gestionar cuáles son las urgencias y cuáles no son tan urgentes, ¿no? Las cuestiones que se preguntan a través de todos estos canales en los que estamos. ¿Y qué es lo que más te gusta de trabajar para Finder? Pues la primera es que es una empresa reconocida mundialmente, es de las empresas líderes del mercado, está enfocada pues realmente a algo a lo que estudié, ¿no? Control y automatización. He aprendido mucho durante el tiempo que llevo en Finder, llevo 3 años y meses, y la verdad es que he aprendido mucho, es una capacitación constante, por así decirlo, tanto la que nos ofrece Finder como la verdad el día a día, el tener que ir a las empresas, a las plantas, conoces ahora sí que de todos los productos, aprendes de todo, ¿no? Entonces es algo que me ha gustado mucho. Lo que más me gusta es que siempre te tienes que mantener innovando y al día. La tecnología es algo que avanza tan rápido que el requerimiento de un proyecto ahorita no va a ser el requerimiento de un proyecto en un año más. Entonces eso te obliga a estar actualizada, a siempre estar siempre aprendiendo día a día, estarte innovando, a no tenerle miedo también a los retos, porque al momento de que cambia un proyecto con otro, es un reto, ¿no? De repente es, híjole, ¿y ahora cómo lo resuelvo? Pero esa es la parte interesante también, es lo que dices, bueno, cuando lo terminas, empiezas el proyecto como con el nervio, pero cuando lo terminas dices, sí, quedó, qué bueno. Exacto. Sí. Vale. ¿Qué es lo que más me gusta? Bueno, pues yo creo que el crecimiento que llevamos, no el crecimiento, sino la evolución de la misma empresa, ¿no? De que cuando empezó haciendo el timbre de toda la vida, hasta ahora que ya nos hemos metido hasta en el mundo de la domótica, ¿no? En el KNX. Entonces, toda esa evolución la llevas por dentro y pues, bueno, eso es lo que te enorgullece, ¿no? Como empresa,
parte de ella y bueno, pues eso es lo que más... ¿Es lo que más te da fuerza para continuar? Es lo que más te da fuerza, eso es para continuar y para hacer mejor las cosas y para seguir motivada y seguir creciendo. Lo que más me gusta es la posibilidad de cambiar y de mejorar mis capacidades y puedo decir que este trabajo puede ayudarte en el devenir un poco más versátil, no sé cómo se puede decir en español. Versátil. Okay. Versátil. Porque puede hacer diversas cosas. Por ejemplo, en mi trabajo no es solamente ocuparme de las cosas operativas de la oficina de ventas, pero anche hablar con los clientes, entender las exigencias de los clientes y soportarlo en toda la venta del material y hasta la entrega propia del material. Claro, es una de las partes más importantes, ¿no? Y siempre hay que saber entender qué es lo que ellos desean. Vale. Exacto. Right. Yasmin, what the hardest thing you've ever have to overcome to get where you are today? Okay. Actually, I have a very bad experience in my life, and it was really bad for me, and that is, I lost my mother. She passed away a couple of years ago, and I was very dependent on her. So it really broke me. And it was very difficult to get up again and stand again and to continue the life again. But I didn't give up and continued. And you know why? Because my mom wanted me to be successful. So it was motivation for me. And in each step of my work and progress, I just mention it to my mother. Look, I'm here, I'm doing my job, I'm doing my work, and I'm still here. Yes, and I'm stronger than before. And I just want to say, you can overcome about all difficulties and problems, because the nature of human can do that. You just to have believe on yourself. Yeah. Wow. La cosa más difícil convencer a mi padre de que esta fue la mejor decisión de mi vida. ¿Pero por qué? Porque él siempre pensé en mí o esperaba de verme en un contexto más bancario, se puede Administrativo, decir. claro. Administrativo, porque en mi familia todos son contadores y mi padre esperaba por mí un futuro en este campo un poco más financiero. Pero al final él se dio cuenta que todos mis esfuerzos fueron correctos, porque aquí en esta empresa encontré un compromiso entre mis estudios en lenguas y mis capacidades que estoy emparando, estoy continuando. Aprendiendo. Que estoy aprendiendo en este puesto. Eso es para decir que al final puedo aprovechar de esta experiencia y para continuar mi percurso más profesional y al final
mi familia me apoya en todo esto que estoy haciendo y soy muy contenta que él, que sobre todo mi padre, me entendí mis buenas capacidades en quedarme en esta empresa y continuar mi percurso sola y sin dudas. Qué bueno. A ti, a ti te sucedió al revés. A ti te sucedió al revés que a mí, porque yo desde muy jovencita sabía que mi vocación, siendo mi padre un hombre que ha trabajado siempre con lo que tiene que ver con la tecnología, es un ingeniero de audio profesional, siempre me gustó, creo que mi pasión por la música viene gracias a la profesión de mi padre, ¿no? Él estaba siempre allí diciéndome, pero escuchas esto y mira cómo se escucha aquí, y en cambio esta, mira cómo se escucha, ¿sabes? Siempre supe cuál era mi camino, pero cuando cumplí 18 años me empeñé con que yo quería recorrer el mundo, buscar nuevas experiencias y entonces crees que sales y todo es como fácil. Y yo, igual que tú, también tuve que probar otras cosas, otros trabajos que de repente no tenían nada que ver con mis estudios. Entonces, siempre como que escapé de esa vocación que dentro de mí estaba y yo pensaba de buscar algo más, de que esa no era, que yo tenía que buscar otra, que esa era la pasión de mi padre. Y con los años me di cuenta que no era así. Luego tuve la oportunidad de representar a la empresa de mi papá en una feria y allí fue cuando hizo, ya, deja de escapar, es aquí, es esto es lo que te gusta y de ahí en adelante fue cuando decidí emprender en este campo y esta es mi vocación. Y cada día me doy cuenta de que era mi sueño, pero que no quería aceptarlo. En cambio tú era como que, entiéndeme. Exacto, entiendo. Apóyame, por favor. Pues yo creo que sería que hay muy pocas mujeres en este medio, ¿no? Yo creo que, no sé, el 80%, 90% son hombres, ¿no? Entonces, eso la verdad sí luego nos limita un poquito como a nuestro desenvolvimiento. Como les comentaba, ¿no? Por ejemplo, o sea, mi jefe que no le parecía que hubiera mujeres con hijos, ¿no? Pues, creo que también es parte de, ¿no? En algún momento le tenía que tocar. Desafortunadamente no le pareció. Siempre me ha tocado encontrarme, ¿no? Una u otra persona que creen que por ser mujer no eres ingeniera, o cosas por el estilo, ¿no? No lo sé. Pero yo creo que eso sería como lo principal. Yo creo que es lo que más, encontrarte a alguien y no crea que eres ingeniera simplemente por el hecho de ser mujer. Claro, y digamos, delante de estas situaciones, ¿cómo has logrado salir de ellas? ¿Cómo crees que ha sido tu posición? ¿Cómo crees que te has ganado ese espacio allí donde, confrontándote con las personas, con los chicos, sobre todo que están allí? Yo no tengo nada en contra de los chicos, lo digo así, con las manitas así. Pues yo creo que sobre todo es demostrándoles de lo que eres, o sea, que eres capaz, ¿no? Ahora sí que si se presenta un problema, es tratar de resolverlo, y simplemente eso, o sea, demostrarle que tiene las mismas capacidades que ellos y que no por ser mujer, pues sí, no tienes esa habilidad, ¿no? O esa capacidad para resolver el problema. A nivel profesional, yo creo que el adaptarte, bueno, en mi caso, el marketing y el mundo online y todos estos canales en los que estamos hoy en día cambian muy rápido. Entonces tienes que adaptarte a ello en cuanto hay un pequeño cambio, porque si no te quedas atrás. Esto va a una velocidad impresionante. Y tienes que estar constantemente estudiando y viendo las posibilidades que tienes y aprovechándolas, aprovechando todas las oportunidades que salen. Por ejemplo, en nuestro caso, yo cuando entré en Dinui, hubo un cambio en el sector en cuanto a la digitalización dentro de la empresa y la manera en la que se mandaba la información tanto a nuestros clientes como a nuestros distribuidores.
Entonces tuvimos que adaptarnos y centralizamos toda la información del producto que teníamos en un PIM que se llama Product Information Manager, a través del cual nosotros actualmente somos capaces de exportar toda la información de nuestros productos, características técnicas, fichas técnicas, todo eso, en diferentes formatos y en un instante. Antes tendrías que ir a diferentes carpetas, buscarlo y todo eso, y ahora está todo centralizado y podemos exportarlo tanto en PDK como en Excel, XML, lo que se quiera. Y otra de las cuestiones también que se está dando a nivel mundial, a lo que nos hemos adaptado también, es la codificación ETIM, que lo llaman. Es una codificación que está todo producto de material electrónico, en nuestro caso, está estandarizado y tienes una codificación concreta, en la que tú seleccionas la que tu producto tiene. De esta manera, todos los fabricantes tenemos una ficha técnica común para todos los clientes y para todo el que quiera visitarlo. Del gran problema es, el primero es buscar un trabajo y encontrar un trabajo que tú seas feliz cuando estás trabajando. Es el primer problema, porque todos los trabajos es como sobre de venta, vender, sobre de vender. Comercial. Si quieres que trabajar como una técnica, toda la gente en Turquía piensa que las mujeres no pueden hacer eso. Por eso siempre te meten una posición de vender. Pero no quiero de esta parte, yo quiero que saber más técnicas, cosas, porque si quiero que un buen vendedor, yo necesito que saber de técnica, que necesito que entender de proceso bien para dar una solución buena a mis clientes. Los hombres no pueden entender de parte de esto. Siempre estaba luchando. Vale, pero no todos. De repente, no todos, allí pero en Turquía es difícil, en Turquía muchas. claro. En Turquía muchas. Segunda parte es, si tú encontraste una posición buena, un trabajo bien, tú trabajas con técnico, el segundo problema viene, tú quieres que dentro de tiempo tú ¿Quieres escalar? Escalarse. Dice que las mujeres son muchos emocionales. Muy emocionales, sí, es cierto. Para ser un manager de departamento. Por eso, poco CEO o poco Hay pocas CEO. general directoras dan opciones a las mujeres para ser managers en sus compañías. Cierto. Muchas se piensan que somos muy emocionales, ¿ya? Pero no es todo. Sí, somos emocionales, pero en nuestra vida de personal, no es el trabajo. Claro, Todos, yo tengo dos cosas muy diferentes. No sabemos cómo separar. Confianza en nosotros. Sí. Sí. Te lo puedo contar porque, bueno, yo soy CEO y claro está que es verdad que piensan que las mujeres seamos emocionales y hasta un punto. Digamos que en nuestra vida personal, respecto a los hombres, sí, más, pero creo que también logramos ver más cosas o cosas que puedan, no quiere decir que ellos no las vean, pero sí que podemos ir más a los detalles que de repente no pueden notar. Yo como CEO
sí me doy cuenta que, bueno, es que mi equipo de trabajo dice que yo no tengo alma. Pero es que yo soy muy alegre y todo esto, la verdad es que sí, pero cuando se trata de trabajo, pues tengo que trabajar y tengo que Sí. hacer que todo tenga que ir como tiene que ir. Entonces me encuentro con uno de mis compañeros en particular que dice que yo no tengo corazón. Pero no es verdad, yo sí tengo, No pero es no en verdad. el trabajo. Claro que no. Tenemos alma, tenemos corazón y tenemos toda fuerza para hacer Para hacer esto. cosas, claro, y somos capaces, claro que sí. Ganarte la confianza, sin duda. Ganarte la confianza de la gente con la que trabajas, sobre todo cuando te dedicas a una cuestión tan técnica, es un poco complicado que la gente empiece a confiar en ti. Pero, pues bueno, es algo que, insisto, tu trabajo mismo lo deja en claro. Pero yo creo que ha sido, cada vez que saltas de un trabajo a otro, es empezar a que la gente empiece a ver tu capacidad de hacer tu trabajo. Claro está. Y además como que siempre sirve un poco de tiempo, ¿no? Porque de repente al principio se termina la carrera de ingeniería, llegas a las empresas donde están buscando 5 años de experiencia, 7 años de experiencia y bueno, pero dame la oportunidad de hacer la experiencia, ¿no? Por supuesto, claro. ¿Y dónde haces la experiencia? Voy a preguntar al contrario, ¿qué ha sido lo más gratificante que te ha pasado dedicándote a tu profesión? Pues creo que estoy en esa época, es decir, después de 3 años hemos trabajado muy duro todos y ahora es cuando está todo instalado y va rodado. Entonces, pues en este momento estoy muy contenta con el trabajo realizado porque es ahora cuando le podemos sacar fruto. Y creo que nos hemos adaptado muy bien al mercado. Lo más gratificante es, yo creo que cada vez que terminas un proyecto nuevo, ver que la gente queda satisfecha. Sí, claro. Entregar un proyecto de control de domótica, mucho en la parte residencial pasa, es como si le entregaras un juguete nuevo a un niño, ¿sabes? La cara de la gente en el tema residencial, cuando los dueños llegan y empiezan a jugar, es como si su cara es muy feliz. Tengo mucha la costumbre cuando llego después de una entrega, no sé, te contagia la felicidad de su juguete, ¿sabes? Claro. Yo creo que eso me gusta. Pues creo que retomando un poquito lo de la respuesta anterior, eso, o sea, como demostrar de que eres capaz. Y no solo demostrarle como al mundo, ¿no? O a las demás personas, sino demostrarme a mí misma que soy capaz de resolver ciertos problemas o eso, o sea, de que aunque la gente piense que no, que por ser mujer O sí, joven, no porque a tienes veces esa... no es solo eso, a veces es que eres muy jovencita y no tienes la Ah, experiencia también. suficiente Sí, para... también. Cuando recién entré a Finder, igual, ¿no? Cuando me presentaron a los que iban a ser como mis clientes, aquí atiendo una red de distribuidores. Entonces, cuando conocí a mis distribuidores, todos, ay, estás bien joven, ¿cuántos años tienes? ¿No? Y eso, sí, pues como que sí te causa un poco de inseguridad porque dices, híjole, a lo mejor sí estoy muy joven, ¿no? Y a lo mejor y si no soy capaz, pero no, ya la verdad, ya después de 3 años creo que ya, Claro, uno ya me agarra... gané su confianza, ya vieron que sí puedo resolver sus problemas, que los apoyo, entonces como que es todo eso y eso la verdad yo creo que es mi mayor satisfacción. Eso llena, claro que sí. Demostrar que lo haces bien, que lo haces con cariño. Eso yo creo que es lo que Así más es. llena, al menos de mi parte. Es siempre una satisfacción cuando veo que he trabajado por muchas horas o por mucho tiempo o que he renunciado a cosas personales para dedicarla a mi trabajo y luego el trabajo me paga del esfuerzo que hice. Eso no digo solo a nivel monetario, sino a nivel profesional. El Así ver es. que salió y que salió bien y que, bueno, continuamos y que hay más. Así es. Y eso, bueno, claro, es siempre una motivación, ¿no? Una cosa Claro. que te llena, que te dice, síguele que por aquí es. Vamos. Exacto. La cosa más gratificante es, por supuesto, la posibilidad de crecer en esta empresa. Soy una chica joven, tengo 30 años y por eso
hay muchas cosas que tengo que aprender en los próximos años, pero la posibilidad, la oportunidad que yo tengo ahora es muy importante para mí, para crecer y construirme un futuro profesional. Puede ser, sea que yo estoy en esta empresa o que voy a cambiar trabajo, pero esta es una grandísima oportunidad que yo tengo ahora y es la cosa más que me puede gratificar en mi percurso. Actually, when you can see you are in progress day by day, and according to your success, you can see this more successful people around you, and you can meet them, and it's really like that you will be separate from the yesterday, and it's like it can give you to the tomorrow and future, and sometimes you just look at the back and see, wow, that was me and that is me, okay, this is me now, and this is like okay, I'm doing well for my journey of my life, and this is the journey of life that you should become a perfect person, better person than before. And this is, I think, really enjoyable. In which way have you made contribution to your company? This is a difficult question. Yeah, a little maybe. Well, you know that in the business, you have to be a well-connected person. And for this topic, you need to know about empathy and sympathy. And through these two words and realizing the meaning of them, you can convert the people to the customers. And that means you can realize about the needs and requirements of the customers. And so in this part, I was good and I am good, I think. And also I know my market, and I'm familiar with different parts of the market, so I can give the feedback to my colleagues, to the company, and all the time we are working as a teamwork, and we negotiate about different things, and finally we will make the best decisions. So they are really flexible and talented about the solve the problems. So according to this way, we are connected together and just solve the problem. And the most important thing for our company is that to make our customers satisfied, the satisfaction oriented, I can say we are. Puedo decir que el aporte más grande puede ser mi capacidad de encontrar una solución en una manera más rápida. Tengo que decir que cuando yo llegué aquí, estaba un chico que me enseñó este trabajo, pero por algunas cosas, por ejemplo, las más prácticas, donde quiere que agir en una manera veloz, como puede ser el envío de material, o simplemente hay que gestionar algunos retrasos. La solución más eficaz es aquella de encontrar una otra manera de gestionar las cosas, y puedo decir que desde hace 3 años esta parte operativa un poco es mejorada, y ahora podemos seguir una estrada más linda en gestionar estos tipos de problemas. Yo creo que el mayor aporte ha sido mi experiencia, la experiencia técnica.
Esteves es una empresa mayormente comercial y el departamento de automatización no existía como tal, aunque ya vendían productos de control, no existía un departamento de proyectos. Entonces yo creo que todo empezar ese departamento, empezar a trabajar con ellos, empezar a dirigirlo, a cómo es el proceso de un proyecto desde cero, empezar a generar entregables, empezar a trabajar y a capacitar también a personas para vender incluso proyectos de control y demás. Yo creo que el conocimiento técnico ha sido el mayor. Mi mayor contribución es tener una mentalidad de global y tener una mentalidad de tecnología. Yo tengo suerte que mezcla, que leen la tecnología que mis clientes necesitan y se da a mi compañía para hacer algo sobre de eso para en el futuro. Para el se futuro, va a hacer. claro. Sí, esta es mi mejor contribución. Vale. Yo creo que ha sido el apoyo o la ayuda que he aportado a la hora de digitalizar o adaptarnos a toda esta digitalización que hay hoy en día, ¿no? El estar en la vanguardia y poder utilizar los instrumentos que el avance tecnológico nos aporta a las empresas a nivel de comunicación, por ejemplo, como pueden ser las redes sociales o la página web o estar en diferentes plataformas online para poder transmitir qué es nuestro producto y en qué se basa, y yo creo que hacer la empresa más humana, ¿no? El aporte más importante que le ha dado a mi empresa, bueno, yo creo que aparte de mis valores como persona y como profesional, es el que cada día me despierto para hacer que todo esté en su lugar, para hacer en modo que nuestro equipo esté motivado. Creo que el hecho de que siempre he sido una persona que busca que todos fluyamos en un mismo contexto, en una misma iniciativa y que se respete las decisiones y el pensamiento de las diferentes personas que integramos este grupo, es lo que hace que todos los días esto mejore y que cada día avancemos más sobre lo que es nuestro objetivo como empresa. Creo que mi aporte sobre ello ha sido ese, el dar siempre motivación, el siempre estar allí presente y dar voz a mi equipo, porque sin ellos seguramente Isonitus o IKNX School no sería lo que es hoy. ¿Qué le dirías a esas chicas que nos están viendo? Esas chicas que están allí, son estudiantes, que están inseguras, que no consiguen de repente trabajo, que están trabajando para una empresa y no era lo que ellas esperaban. Se den su tiempo, que con constancia y perseverancia se llega a todo lo que una quiere, que tendrán piedras en el camino, pero que las sobrepasarán porque somos fuertes. Y creo que el que uno, si tienes un objetivo claro en la vida o a nivel profesional, tanto profesional como personal, yo creo que si tienes claro pues el objetivo, lo consigues. Bueno, yo quiero decir a ellas, siempre recuerda que estás escribiendo tu historia de satisfacciones. ¡Qué bien! Nada es importante. Siempre confíe en sí misma. ¿Qué les diría? Que no desistan. Ganarse a veces el respeto o ganarte un lugar puede parecer más difícil de lo que realmente es, ¿no? Pero no hay mayor cosa que demostremos de lo que somos capaces que nuestro trabajo mismo. Trabajar y trabajar es lo que siempre va a hacer que lleguemos a donde queremos llegar. No perdamos de vista el objetivo. Eso es. Que sean constantes, que perseveren, que todos sus objetivos que se pongan, luchen por ellos, sin importar lo que las demás personas
opinen, lo que digan, no interesa. Lo que importa es lo que ustedes crean y eso, pues que sean constantes y perseverantes, que todo en esta vida se puede alcanzar. A todas las chicas quiero decir de seguir sus sueños y de no pararse a los primeros obstáculos, porque pienso que en el mundo de hoy todas las mujeres tienen las capacidades de seguir en el mundo profesional y por eso quiero dar un mensaje positivo a todas las chicas para seguir en la propia estrada y no olvidarse que en este mundo o en este campo más técnico podemos hacer la diferencia. As a girl, I want to say that first of all, we should consider ourselves as a human. And that means through 3 parts of our body that are, they are our brain, our heart, and our hands. We have 3 eyes together, and they are, idea comes from the brain. And then inspiration comes from the heart and implementation comes from the hands. And through the integration between these 3 eyes, you can do everything. You can do whatever you want. And I believe that the women are very deeper, mostly in these parts, in heart parts. So they can get they can do everything. I just say that because I passed many difficulty, I passed many problems, and I was alone, but I did. So everyone can do that. Thank you. I love it. Okay. Decirle a todas estas chicas que es muy probable que a veces se encuentren en ese momento donde no saben a dónde ir o si lo están haciendo bien, o por ejemplo estás buscando qué hacer pero no encuentras así como que la chispa de lo que quieres. Yo pienso que hay que continuar, hay que insistir y verás que en el momento que llegue va a estar allí, lo vas a ver, te vas a dar cuenta y lo vas a agarrar. Vas a decir, ok, esto era lo que yo estuve siempre esperando y lo importante es no dejar pasar ese tren y agarrarlo. Estar siempre alertas, esperándolo y agarrarlo, ¿ok? Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Espero que la hayan disfrutado mucho y que esas personas que nos vieron y se sintieron identificadas se sientan motivadas para continuar, ¿ok? Nos vemos en una siguiente oportunidad. Déjenos sus comentarios si les ha gustado esta entrevista aquí abajo en los comentarios. Suscríbanse y denle a la campanita. Nos vemos en una siguiente oportunidad.